Cuando Cristo llega, todo cambia para bien. Y Dios nos permite el privilegio y nos da la valentía para anunciar todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda para compartir sobre todo su palabra y llevar la buena nueva de salvación, de restauración, de paz, que hay una gran bendición al rendirnos a los pies de Jesús. Así que nos conviene seguir leyendo la Biblia para conocer más a nuestro Padre amoroso, a nuestro Padre celestial. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y hemos estado viendo en toda la lectura que hemos realizado que el Señor se manifiesta en misericordia, pero también Él nos disciplina cuando nos apartamos de Él. Así que nos conviene estar a los pies de Jesús, honrarle, respetarle y temerle para ver su mano de misericordia a favor de nuestras vidas. Sean bienvenidos nuevamente a otro espacio de lectura. Leamos juntos la Biblia. Así nosotros nos preparamos y nos vamos a presentar delante del Señor para que sea su Espíritu Santo ayudándonos a comprender lo que vamos leyendo, a retenerlo, a guardarlo para vivirlo y compartirlo también, ¿verdad? Padre amado, Padre de amor, de misericordia, Padre justo, Padre bueno, Señor, te damos gracias por un día más, amado Padre, que nos permite de existencia, Señor. Señor amado, te pedimos perdón porque fallamos, Señor, pecamos, Señor, nos reconciliamos contigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, te suplicamos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y que tú limpies nuestro ser, Señor. Purifícanos con hisopo y seremos limpios, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, un corazón obediente, un corazón valiente, Señor, para seguir anunciando tu palabra, tu evangelio completo. Oh bendito Padre, queremos ser obedientes, exaltarte y glorificarte. Y Señor, ser testigos de que las almas alcancen salvación y vida eterna. Sigue obrando, Señor. Pon tu mano de poder, Dios mío, usa mi boca. Toma control de todo mi ser, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Yo sin ti no puedo, no soy nada, pero tú eres poderoso y misericordioso, Señor, que nos puedes usar, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Rápidamente, hermanos, volvemos a ver qué leímos el día de ayer. Leíamos el capítulo número 9 y 10 del libro de los jueces. Sabemos que el libro de los jueces es uno de los libros que nos muestra una etapa muy triste, muy oscura, que pasó el pueblo de Israel porque caían en un ciclo, ¿verdad? Lamentable. Primero venía la desobediencia, el apartarse del Señor, el olvidarse de la ley de Dios. Participaban en cosas malas, en cultos paganos, en cosas que el Señor había prohibido en su palabra. Luego venía la opresión, la ira del Señor se derramaba sobre el pueblo de Israel. Sus enemigos los oprimían, los perseguían, hacían que pasaran hambre extrema muchas veces, pero cuando se arrepentían y clamaban, Dios levantaba jueces, levantaba libertadores para que ellos pudieran tener victoria sobre ellos y venía tiempo de paz. Bendito Dios, entonces vemos en el capítulo número 9 de Jueces una historia terrible como Abimelech, que era hijo de Gedeón con una concubina, que no tenía temor de Dios y tenía una ambición desmedida de llegar a ser grande en medio de sus hermanos. Él, pues, leímos, ¿verdad?, que lamentablemente él asesina a 69 de 70 hermanos que tenía. Solo su hermano menor, Jotán, logra sobrevivir. Entonces, Abimelech básicamente se constituye él mismo sin la orden del Señor como rey. Los hombres proclaman, los de Siquén lo proclaman como rey Abimelech y establece un liderazgo no elegido de parte de Dios, no establecido con la bendición y la autorización del Señor, sino que lo hizo de una manera atroz, ¿verdad? Entonces esto marca un punto muy bajo donde realmente el pueblo cae y trae graves consecuencias. Jotán, el hijo menor, su hermano menor, que escapa del versículo 7 al 21, vemos como él lanza una parábola, pero también una parábola se vuelve profética, haciendo la comparación con los árboles del campo, a quién iban a elegir como rey entre ellos. Y cada uno sabía, cada uno de los árboles básicamente, cuál era su función en medio de la naturaleza. Entonces,
Pero la zarza no lo vio así. Entonces se les dice, si ustedes han actuado con integridad y en justicia, pues no va a pasar nada. Pero si ustedes han actuado sin integridad, y aquí nosotros subrayemos la palabra integridad, entonces la destrucción vendrá sobre ustedes, les digo. Entonces, mire, realmente para nosotros ver el respaldo del Señor en nuestra vida tenemos que tratar, porque no somos perfectos, de actuar en integridad. ¿Qué es algo íntegro? Algo que no le falta nada. Donde no haya un señalamiento, estamos fallando terriblemente en esta área. Donde nosotros vivamos de acuerdo a la palabra del Señor sin querernos aprovechar de los hermanos, sin querer también subyugarlos, sin querer hacer algo que no esté bien. Entonces nosotros vemos que efectivamente Abimelech empezó mal y terminó mal, porque lo que mal empieza, mal termina, y sobre todo si no tiene obviamente la guianza, el respaldo divino del Señor. La caída y el juicio divino vino sobre su vida del versículo 22 al 57. Solo él pudo reinar 3 años nada más. Entonces Dios envía un espíritu malo, dice la palabra, para dividir a Abimelech y el pueblo. Entonces los hombres de Siquén básicamente se rebelan y hubo traición, hubo un estallido de guerra civil y esto provoca que los siquemitas se rebelen. Viene entonces la muerte de Abimelech durante se sitió la ciudad de Tebes y ahí, hermanos amados, una mujer fue la que lanza una piedra de molino. Esas piedras eran grandes, hermanos amados. Y esa piedra de molino desde una torre hirió de muerte a Abimelech. Y entonces él, para evitar vergüenza, pide a su escudero que él básicamente lo traspase porque no quiere que se diga que una mujer lo mató. Así, hermanos amados, vemos que termina el capítulo número 9 y después, hermanos, leímos el número 10 y narra un periodo de transición marcado por el gobierno de los jueces menores, porque menores por la incidencia que tuvieron en el pueblo también y diferentes periodos de liderazgo que tuvieron. El liderazgo de Tola lo pudimos leer en el capítulo 10 del versículo 1 al 2. Dice ahí básicamente que tras la muerte de Abimelech, Tola, hijo de Fúa, se levanta para liberar a Israel y sí logra gobernar 23 años en Samir, en los montes de Efraín, trayendo un periodo de relativa paz y estabilidad. Pero luego del liderazgo de Jair, de jueces 3 al 5, lo leemos que tras la muerte de Tola, Jair el Galadita lidera a Israel por 22 años. Mire, se describe que tenía 30 hijos y que cada uno de sus hijos cabalgaba en un asno. Entonces esto denota que la posición era bastante próspera y lograban abarcar bastante territorio, ¿verdad? Tenía un poder bastante significativo en la región. Pero vemos también que la idolatría generalizada de Israel trae graves consecuencias en el capítulo 10, en el versículo 6, pudimos leer, hermanos amados, algo muy terrible, que Israel vuelve a hacer lo malo delante del Señor. Y entonces, básicamente, ahí ya no solo adoraban a los Baales y a Astarot, sino que se menciona que ya ellos realmente se habían ido en pos de los dioses de Asiria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. Y esta infidelidad trajo la ira de Dios sobre ellos. Vino una opresión filistea y también de los amonitas, que lo pudimos leer en el versículo 7 al 9. Como consecuencia de esta desobediencia ya mayor, Dios permite que los filisteos y los amonitas opriman a Israel, especialmente en la región al este del Jordán, en Galaad, y esto lo hacen por 18 años, llevando al pueblo a una angustia extrema. Ahí sí ya era extrema la situación. Y hermanos amados, esto nos deja también una gran lección, porque a veces nosotros empezamos con cosas pequeñitas a fallarle al Señor. Nos empezamos a alejar. Empezamos a faltar un culto de la semana, empezamos a faltar 2, empezamos a faltar 3, empezamos a faltar todos, pasamos un tiempo, aparentemente todo está bien, pero ¿qué pasa con el crecimiento espiritual?
¿Qué pasa con ese amor? ¿Qué pasa con ese servicio que estábamos dando en la iglesia? ¿A qué le estamos dando prioridad en nuestra vida como creyente? En nuestra vida íntima también, porque si bien es cierto, es necesario cumplir, como dice la palabra, no dejen de congregarse, dijo el Señor a través del apóstol Pablo, como muchos tienen por costumbre, sino también en nuestra comunión diaria, en la lectura de la palabra, en tratar de hacer el bien en tantas cosas. Vamos priorizando nosotros cosas, personas, antes que al Señor. Y cuando venimos a sentir, estamos lejos, porque nos fuimos alejando despacio de todos y de todo. Y de ahí se nos hace una costumbre, ya no nos sentimos porque el corazón se va enfriando, como cuando usted saca una brasa del fuego, ¿verdad? Mientras está el fuego y está todo reunido, esa brasa está roja. La saca por un tiempo, sigue estando roja, luego va quedándose lo gris de la ceniza hasta que se apaga. Somos un cuerpo místico de Cristo. ¿Qué pasará si nos amputamos un dedo? Si lo ponemos en el congelador, pues ahora con la ciencia, gracias al Señor, lo pueden injertar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo dejamos en el armario? Se va a descomponer. Dios en su misericordia nos da nuevas oportunidades, pero cuidado, no abusemos de la gracia del Señor, porque también Dios tiene un límite. Su poder, su misericordia es grande y nueva cada mañana. Si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona. El problema es que nosotros a veces no nos definimos a quién queremos servir. Y nosotros no estamos comprometidos con el Señor realmente. No queremos un cambio de vida. Queremos seguir un pie en el mundo y un pie con el Señor. Y no se puede servir a dos amos. Entonces lo estamos viendo en lo que vivió el pueblo de Israel. Entonces, fue tanta la angustia que hoy sí, gracias a Dios, vimos que hubo un arrepentimiento, pero también hubo un silencio del Señor. Ellos se arrepienten, los hijos del Señor claman, los hijos de Israel, y reconocen su pecado. Pero Dios les responde inicialmente con dureza y les dice, recuérdense, ¿verdad? Como quien dice, de lo que yo he hecho en sus vidas, los he liberado en el pasado, pero ustedes fueron en pos de otros dioses. Entonces ahora díganle a esos dioses que han elegido, más bien dicho, que les ayuden. Claro, no les iban a poder ayudar, pero ellos hacen algo diferente esta vez. No solo hablan, actúan. Y eso es lo que el Señor quiere, acciones. Acción de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. El pueblo que hace elimina a todos los dioses extranjeros y sirve a Jehová como una muestra real de arrepentimiento, que había un arrepentimiento genuino en sus corazones, y esto mueve el corazón del Señor, se compadece de su aflicción y prepara el terreno para que vuelva a aparecer otro juez, otro rey, otro líder, libertador, valga la redundancia. La preparación entonces se ve de Jefté en el libro de Jueces, en el capítulo 10, del versículo 17 al 18. Los amonitas se reúnen para la guerra. Los jefes de Galaad buscan un líder, preparando el terreno para el ascenso de Jefté, el Galaadita, y como el próximo líder que los va a ayudar en la batalla y los va a liberar de parte del Señor. Entonces, habiendo dicho esto, que también nos sirve también para ver un poco de contexto antes de empezar la lectura del día, vamos a leer ahora, gloria sea al Señor, el capítulo número 11 del libro de Jueces, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté,
ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moran en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no lo hiciésemos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú con los que han venido a mí para que hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues vuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, al cual tampoco quiso, y se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabó, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de tu pueblo, Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, queremos, dice, lo que te hicieres poseer, quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová de nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y en sus aldeas, y a Roer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el desierto de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté, que le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos,
Cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová. Yo lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hasta los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minir, 20 ciudades, y hasta la vega de las ciudades los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y con danzas, y ella era sola y su hija única, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, que hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Vamos a leer el capítulo número 12, siempre del libro de Jueces, Antiguo Testamento. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defenderíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Sibolet. Y si él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano, le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Isbán, Elod y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibsam de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, los cuales casó fuera y tomó fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsam y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años y murió. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón
hijo de Gilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Este día nos corresponde leer el capítulo número 23. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, Dios nos permite, amados hermanos, ir avanzando en su gran misericordia, en su gran amor. Y vamos a verificar brevemente que leímos en el capítulo número 22. Y aquí pudimos ver la situación tan dura, tan difícil que le tocó que vivir al apóstol Pablo, ya estando en Jerusalén, donde se relata, ¿verdad?, él básicamente todo lo que padeció y cómo él pudo en un momento dado dirigirse a la multitud que quería matarlo. Pero él pudo también entrar en su defensa. Y Pablo empieza hablándoles en hebreo a la multitud y les describe que él estuvo también formándose bajo los pies, bajo Gamaliel, que era un maestro muy, muy respetado entre sus hermanos judíos. Y también como él había sido perseguidor de los cristianos. Pero también él les narra su encuentro con Jesús, su conversión, su llamado. Les explica en detalle la luz que lo envolvió cuando iba camino a Damasco. Y entonces también la voz de Jesús, cómo le habla y lo comisiona. Y también les dice que él había sido entonces comisionado para llevar el mensaje a los gentiles. Y entonces este fue el punto culminante donde la multitud se enfurece porque ellos no estaban de acuerdo a que él le llevara mensaje de salvación a gente que no fueran judíos. Y entonces básicamente la reacción de la multitud, los judíos interrumpen a Pablo, claman su muerte y muestran su rechazo total de que sean incluidos los gentiles en el tema de la salvación. Pero Pablo, para evitar ser azotado sin juicio, Pablo le revela su ciudadanía al romano, al tribuno, ¿verdad? Y entonces este frena el castigo inmediatamente al darse cuenta que él tenía ciudadanía romana. Entonces vemos acá la valentía que Dios le permite demostrar a Pablo, su determinación que a pesar de estar en riesgo de muerte, a pesar de la oposición, él enfrentó todo para cumplir su misión y llevar a cabo el plan divino. Ahora vamos a leer el capítulo número 23, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la de resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío
Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y se lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que traiga mañana ante vosotros, que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Los soldados, tomando a Pablo como les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él,
volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta. Preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Gloria sea al Señor. Llegamos al final de la lectura. Para la gloria y la honra del Señor nos quedamos hasta acá. Si Dios nos permite, el día de mañana continuamos con la lectura de estos hermosos libros. La palabra del Señor es poder, es viva, es eficaz y nos ayuda en tanto, hermanos amados. Lámpara es a nuestros pies la palabra, lumbrera a nuestro caminar. El Señor quiere seguirnos alumbrando y guiando. Así que les invito que mañana también, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros dispongamos nuestro corazón para hacer un tiempo y venir a la presencia del Señor, a sumergirnos en su palabra, aprendamos más, leamos la Biblia, tengamos amor y pasión por la palabra, anhelemos crecer en la gracia del Señor, que nuestra fe sea fortalecida para que podamos también compartir las maravillas y las grandezas del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Le estamos esperando. Amén.